Dios. Ya viene este hermano otra vez. Pueden salir los jóvenes, por favor, a sus clases, hermano. Permítele a sus hijos participar también de la enseñanza que está preparada para ellos en esta mañana. Los jóvenes hasta 16 años, desde los niños hasta los adolescentes de 16 años. Por favor, pueden salir. Y mientras nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor, acá adentro, dando gracias siempre al Señor por su misericordia. Si no fuera por la misericordia del Señor, habríamos sido consumidos, dice la Escritura, hace mucho tiempo. Es más, ni existiéramos. Pero por su misericordia estamos en este lugar. ¿Sabe qué indica eso, hermano? Que usted esté vivo hoy, ¿sabe qué indica? Que todavía hay algo que Dios va a hacer en usted y a través de usted para otras personas. Si usted cree eso, su vida de aquí a los próximos años va a ser excitante, emocionante. Si usted cree que usted es un accidente de la naturaleza y que su vida no tiene propósito ni sentido, usted va a vivir amargado los próximos años. Pero yo le garantizo sin temor a equivocarme, que Dios tiene un plan con usted y a través de usted. Así que usted es muy valioso, infinitamente valioso. Santiago 1:13, vamos a leer para dar inicio. Por cierto, no oí ningún amén. ¿Usted cree que usted es valioso? Amén. Vaya, pero créalo, hermano. Santiago 1:13 al 15. Perdón. Hay una pregunta que siempre hacen aquellos que dudan de la existencia de Dios. Las personas que no creen que Dios exista, que Dios es real, siempre hacen esta pregunta y dicen: si el Dios que ustedes creen, si el Dios de los cristianos es tan amoroso, es tan poderoso, lo sabe todo, entonces ¿por qué existe el mal en el mundo? Esa es una pregunta clásica de los opositores de Dios, de los que creen que Dios no existe. Y como usted se ha topado con esas preguntas, o alguna vez usted se las ha hecho, se las ha formulado, vamos a hablar un poco ahora sobre el mal, su origen, su propósito y su final. Santiago 1:13 al 15 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dije el 15, pero dejémoslo hasta ahí el 14 por hoy. El mal. ¿Qué es el mal? ¿Cómo define usted el mal, hermano? Lo que destruye, algo destructivo, ok. ¿Qué más? ¿Cómo define usted el mal? ¿Perdón? Perder la paz. ¿Qué más? ¿Cómo define usted el mal? ¿Nadie? Estar alejado de Dios. Gracias. ¿Sabe qué? Yo no esperaba que me dieran respuestas así. Yo esperaba que fueran un poco más gráficos. Yo pensaba que me iban a decir algo que, bueno, yo dijo algo que destruye. Esperaba que me dijeran violencia o hablaran de delitos y muerte. Porque nosotros tendemos a ver el mal solamente como aquello que nos daña. Y cuando nos analizamos a nosotros mismos, casi nunca reconocemos que nosotros también somos parte del problema, que nosotros también vertimos mal en el mundo. Por lo general vemos el mal como aquello que me perjudica, pero nunca vemos el mal como algo que puede también salir de mí. El mal, si bien es cierto, Dios es todopoderoso, omnisciente, es amoroso, Dios tiene un propósito para el mal. Dios permitió que el mal existiera en la tierra. Y ese es el problema número uno de los que no creen en Dios.
Ellos piensan que es contradictorio, que si Dios sabe todo y ama de la manera que nosotros decimos que ama, ¿por qué permite el mal? Pues eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El mal, algunos piensan que el mal no tiene propósito, pero el mal tiene un propósito. El mal tiene un propósito de parte de Dios. Dios no lo provoca. Usted lo acaba de leer en Santiago. Dios no es tentado. Él no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie con mal. Cuando usted y yo somos tentados, dice Santiago, es de nuestra propia concupiscencia. Sale de nuestro propio corazón el mal y la tentación. Ahora, la pregunta que surge lógica de esto es, ¿qué es la concupiscencia? ¿Alguien que quiera aportar también de su conocimiento? ¿Qué es la concupiscencia? Un poco más complicado, ¿eh? Hasta la palabra no la usamos diariamente. Es una palabra bíblica que está reservada por lo general al estudio bíblico, pero es una palabra que deberíamos usar más. Concupiscencia es un deseo apasionado de placeres. Deseo apasionado de placeres prohibidos. Usted sabe que hay placeres que son lícitos. Hay placeres legales. Mencióneme un placer legal. Comer. ¿A usted no le gusta comer? Hermano, qué rico es comer cuando tiene uno hambre. Ahora, si usted come sin hambre, obvio, hay personas que comen desayuno, almuerzo y cena. Ni siquiera terminaba de digerir el desayuno y ya está el almuerzo. Apenas terminó de almorzar y empezando a hacer la digestión y ya viene la cena. Ahí sí es torturante. Comer sin hambre es una tortura, pero comer por hambre, eso es un deleite, hermano. Eso es un placer. ¿Qué más? Tengo que hacer algo más para que usted entre en calor, fíjese. Póngame el aire, el aire caliente, por favor. ¿Otro placer? Dormir, gracias, Señor. Dormir, es rico dormir. El insomnio es torturante. Cuando usted no puede dormir, el cuerpo está cansado, pero la mente no se relaja. Y el cuerpo no puede responder al cansancio porque la mente no lo deja. Entonces, comer, dormir, jugar o ver jugar a alguien más. Ver jugar a los hijos, eso es placentero. ¿Algo más? Ir de compra, ya vamos entrando temas que no. Bueno, a los que les gusta comprar, qué bien. Y a los que tienen como comprar también. Pero hay placeres prohibidos. Yo pensé que alguien me iba a decir disfrutar del esposo o de la esposa. Hermano, ese es un placer increíble. Pero hay placeres prohibidos. Hay placeres que no son buenos para usted. Hay placeres que son dañinos para usted. Pero eso es la concupiscencia. Deseo apasionado de placeres prohibidos que no son agradables a Dios. Todo eso que usted mencionó, las cosas buenas, son agradables a Dios. A Dios le agrada. ¿Por qué cree que dejó la comida? Sino para que la comiéramos. Jesús comía y comía bien y hasta lo acusaron de glotón. El dormir, el sueño es parte del mantenimiento del cuerpo. Si a usted le gusta dormir, qué bueno, aprovéchelo. Cada vez que tenga tiempo, duerma. Todo eso son placeres agradables a Dios. Él nos dio a un esposo, una esposa para nuestro complemento, pero también para nuestro placer. Hay placer en el matrimonio y ese placer es agradable a Dios. Ahora hay placeres que son prohibidos y a Dios no le agradan. Si usted come en exceso al punto que se enferma, nadie le ha dicho que es pecado, yo sé, pero no es agradable a Dios. Y la glotonería también es un pecado. Comer sin hambre, hermano, eso no está bien. Usted está dañando el templo de Dios, su cuerpo. Consejo de salud: coma solo cuando tiene hambre, aunque no sea la hora de comer. Si llegó la hora del lunch y su cuerpo está tranquilo, no coma. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién lo va a juzgar por eso?
Espere que le dé hambre, es porque su cuerpo dice, ahora es el momento. Bueno, concupiscencia es eso, deseo apasionado de placeres prohibidos que no son agradables a Dios. Pero ¿dónde surgió el mal? ¿Usted sabe dónde inició todo el problema del mal? No. ¿En el cielo? ¿El mal empezó en el cielo? El mal empezó cuando el querubín más precioso se rebeló contra Dios. Ahí empezó el mal. El mal empezó en la mera sala del trono, en la propia presencia de Dios, en el cielo. Ahí empezó el mal. Cuando aquel querubín, llamado Lucifer, se rebeló contra Dios, quiso ser más grande que Dios. Se vio a sí mismo y dijo, hombre, yo soy perfecto. Yo soy sabio, soy bello, tengo capacidad, tengo inteligencia. Los ángeles me obedecen. Yo puedo estar encima de Dios. Y ahí nació el mal. Este versículo no se los di, no está ahí arriba. Se lo voy a leer yo, no lo busque. Ezequiel, capítulo, ¿qué era? Capítulo 28. Yo se lo leo, no se preocupe. Le voy a ahorrar unos minutos. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí empezó el mal, en el cielo, con la criatura más perfecta que Dios había hecho. Pero es que cuando Dios crea, hermano, especialmente cuando crea seres con capacidad, con inteligencia, seres capaces de pensar, Dios no los hace como robots sin voluntad. Dios los hace con voluntad. Los ángeles que hay hoy en el cielo y que están al servicio de Dios y de su pueblo, tienen voluntad. Como los seres humanos tenemos voluntad. Lucifer tenía voluntad. Y él decidió con esa voluntad rebelarse contra su creador. Entonces ahí aparece la maldad. Lucifer es destronado, es echado del cielo y llega a la tierra. Y cuando el hombre aparece en la tierra, por medio de Adán y Eva, Satanás, ahora llamado Satanás, el enemigo, el adversario, viene y tienta al hombre y empieza aquel trabajo psicológico, espiritual, que terminó en la caída en pecado de Adán y Eva. Y de ahí el mal pasó a todos nosotros. Y ahora sí, como dijeron por acá, ahora sí el mal está en el corazón humano, pero por herencia. El origen está en el cielo. Luego nuestra raza fue engañada por medio de Adán y Eva y nosotros heredamos el pecado. A partir del momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, cada uno de ellos se volvió ¿cómo le dijera? Quiso ser soberano, dueño de su propia vida. Ya no importa la voluntad de Dios, es mi voluntad la que importa. Cuando usted y yo actuamos de esa manera, no, yo hago mi voluntad porque yo quiero que así se haga. Estamos imitando la actitud de Lucifer o de Satanás, que queremos que se haga nuestra voluntad a toda costa. El pecado no es otra cosa, o la maldad, el mal no es otra cosa que desechar la voluntad de Dios y poner la nuestra en prioridad. Cuando usted actúa de esa manera, cuando actuamos de esa manera, estamos siendo emisarios del mal, fuente de mal. Cuando queremos que se haga como nosotros decimos, a costa de lo que sea. Algunas buenas ideas salen de repente que no tienen comparación y qué bueno, y usted con tranquilidad, todo el mundo va a querer, su familia, las personas que están cerca de usted van a querer unirse a su idea. Pero cuando nosotros imponemos nuestra voluntad por la fuerza, aunque dañe a alguien, no me importa, entonces estamos siendo fuente de mal. ¿Cómo es que el mal existe? Bueno, existe porque entró en el corazón del hombre, ahora sí, sale del corazón.
Ahora sí sale de nuestros malos deseos. El origen del mal está allí, pero hay otra verdad muy grande, y es que el mal tiene un propósito. Si el origen del mal está en el cielo, Dios pudo haberlo dejado allí, que terminara ahí. Pudo haber mandado a Lucifer a un lugar desierto, a una galaxia perdida en la esquina más remota del universo, y que no dañara a nadie. Pero curioso, lo mandó a la tierra, donde él sabía que iba a estar la raza humana, y le dio la posibilidad de tentar al hombre. Otra vez la pregunta: ¿por qué un Dios de amor mandaría a Satanás si ya sabía cómo era de malo? Ya sabía que tenía maldad. Mire, aquí viene el propósito del mal, y yo quiero que usted abra bien su corazón y su mente y que lo entienda. Y no vamos a salir más confundidos, porque luego va a ser mi culpa. La adoración a Dios no sería verdadera adoración si no tuviéramos la opción de no adorarlo. ¿Ya? Mire, es más fácil renegar contra Dios que adorarlo. Usted y yo adoramos contra naturaleza. Es antinatural para el ser humano adorar a Dios. ¿Qué es lo natural para nosotros? Correr detrás de los placeres prohibidos. De forma animalesca, de forma irracional, o sea, sin pensar. Oh, aquello me da placer, voy para allá y corro tras el placer. No me pongo a pensar, ¿es lícito? ¿Es beneficioso? ¿Le agrada a Dios? El hombre sin razón, el hombre irracional, ve placer y corre tras el placer. Aquello me gusta y aquello lo voy a hacer. Esa fue la situación del pecado de Adán y Eva. Vieron que el fruto era bueno, agradable a la vista y bueno para comer. Y tomaron y comieron. Y usted y yo hemos criticado a Adán y Eva, pero ¿no hemos hecho lo mismo nosotros en algún momento? Aquello me gusta, voy y lo tomo porque me agrada. Entonces, aquí viene el propósito. Si Dios permitió que el mal existiera, era para que usted y yo fuésemos probados. Los ángeles que ahora sirven a Dios ya fueron probados. Ellos tuvieron la oportunidad, dice la Escritura, por lo menos 2/3 partes de los ángeles del cielo fueron detrás de Satanás. Por lo menos la mayoría de los ángeles del cielo siguieron a Satanás, pero los que no lo siguieron fueron probados y pasaron la prueba. Y los ángeles adoran. Usted pensaba que los ángeles adoran sin voluntad. No, ellos tienen voluntad y ellos decidieron porque se dieron cuenta que no había cosa mejor que adorar al Dios eterno. Y lo mismo es aquí abajo, hermano. Hablábamos de eso apenas ayer con un hermano. Mire, ningún ministro va a estar satisfecho, ningún ministro honesto va a estar satisfecho de tener una iglesia llena de gente por la fuerza. Por la fuerza. Van a la iglesia por fuerza. Perdón, ¿cuántos vinieron hoy por la fuerza? ¿A alguien lo amarraron? ¿A alguien lo trajeron forzado? Si no vas a la iglesia, me enojo contigo. ¿No? ¿O psicológicamente lo coaccionaron? ¿No? Algunos lo veo muy serios, me dan pie a pensar que sí, que usted está aquí obligado. Entonces Dios no quiere que el hombre se acerque a Él por obligación, por fuerza. Por eso dejó el mal en la tierra, por ese propósito. Para que usted tenga la capacidad de escoger y usted lo escoja a Él por encima del mal. Usted escoja su voluntad por encima de mi voluntad. Usted escoja la voluntad de Dios por encima de la suya. Amén. Que usted escoja a Dios porque Él es lo más excelente que hay, no porque es una opción obligatoria, sino porque Él es lo mejor. Los ángeles fueron probados y ahora estos ángeles sí, ya no pueden pecar. ¿Por qué? Porque ya fueron probados. La iglesia está siendo probada al día de hoy.
Y cuando el Señor venga en el rapto, o cuando usted y yo muramos y vayamos a su presencia, entonces se acaba el periodo de prueba y entonces entramos a un estado de perfección en el que ya no podremos pecar, pero porque ya fuimos probados. Usted está siendo probado, yo estoy siendo probado. Usted puede pecar al salir de aquí, usted puede llenarse de maldad al salir de aquí, o puede tener maldad en su corazón en este momento. Usted está siendo probado. Dios dejó el mal para probar a su pueblo. ¿De qué le sirve a Dios? Escuche bien, ¿de qué le sirve a Dios un pueblo que le alabe porque no tiene otra opción? Un pueblo que no tenga capacidad, ¿para qué sirve, hermano? Cuando usted era novio o novia con su actual esposo o esposa, usted era el único hermano varón. ¿Usted era el único candidato que había para su actual esposa? ¿Verdad que habían más? Y yo creo que algunos mejores, fíjense. Pero ella, por su libre voluntad, lo escogió a usted. Ahora, ¿se imagina que usted hubiera estado en una isla desierta, solo usted y su actual esposa, y no había nadie más donde escoger? Aunque sea con este me caso. No hay opciones. Entonces lo mismo es con usted, hermana. Usted tiene que estar satisfecha de que su esposo la escogió a usted. Podría andar una niña más bonita que usted ahí alrededor, pero su esposo la escogió a usted. Ahora, si no tuviera opción, ahí sí. Entonces Dios, al dejar el mal en la tierra, nos dejó la opción de que pudiéramos adorarlo a Él o escogiéramos nuestra propia voluntad. Escoger nuestra voluntad es escoger el mal. Y quiero que grabe esto muy bien en su corazón, hermano. Y no estoy bromeando al decir esto. Cada vez que usted escoge su voluntad por encima de la voluntad de Dios, usted mete el mal en esa área en la que decidió. Si en su familia usted está tomando decisiones sin contar con la voluntad de Dios o conociendo la voluntad de Dios, contenida en la Biblia, conociendo su voluntad, usted hace su voluntad, usted está metiendo el mal en su familia. Mire, digo esto con pleno conocimiento, hermano. Como pastor de esta iglesia, yo conozco lo que Dios dice, cómo debe comportarse un pastor. Hay epístolas pastorales en la Escritura, cartas enteras dedicadas a los pastores para que hagan un fiel desempeño de su tarea. Yo conozco, y si digo que no tengo perdón, pero yo conozco la voluntad de Dios, cómo un pastor debe conducir una iglesia. Si conociendo la voluntad de Dios hago mi voluntad, estoy metiendo el mal dentro de la congregación. ¿Y a quién puedo culpar luego? A nadie. Es una decisión voluntaria. Hermano, usted puede meter mal en su familia, en su matrimonio. Usted puede meter maldad en su matrimonio si no sigue la voluntad de Dios para su matrimonio. Dice la Biblia para el marido. Perdónenme, maridos, pero es que tenemos que recibir la exhortación del Señor. Dando honor a la mujer, ¿cómo qué? Como vaso más frágil. Pero algunos tratamos a nuestra esposa ásperamente. Que si nuestra esposa fuera hecha de cristal, ya lo hubiéramos quebrado hace un montón de tiempo. Porque hay palabras que duelen más que los golpes. Hay gestos, hay actitudes que duelen más que el golpe físico. Cuando no tratamos a la mujer, no le damos honor a nuestra esposa, si yo no le doy honor a mi esposa como a vaso más frágil, yo ya metí el mal en medio de mi matrimonio. Oh, no es que la agarre del pelo, pero ya metí el mal en mi matrimonio. Si yo provoco a mis hijos a ira, a que se enojen, si les estoy exigiendo y exigiendo más de lo que pueden dar, hoy en aras de que se superen y que sean mejores personas, se les exige a los hijos a un punto inhumano. Si yo exaspero a mis hijos y ellos se desalientan y luego no quieren nada con el Señor, estoy metiendo el mal en mis hijos.
Hermano, no empezamos en el ministerio ayer. Mi esposa, usted sabe, es hija de un pastor. Conocemos infinidad de hijos de ministros que no quieren tener nada que ver con las iglesias, porque a sus padres que se paraban en el púlpito trataron a sus hijos peor que al peor de los pecadores. Y eso, que al peor de los pecadores se le debe tratar con consideración, pero a sus hijos los trataron tan mal que sus hijos no quieren saber nada del ministerio, nada de la iglesia. ¿Qué hicieron estos ministros? Metieron el mal en su familia. Hermano, el mal no es solo el mal que produce la violencia, el crimen, el narcotráfico. El mal es todo aquello que va en contra de la perfecta voluntad de Dios. Puede ser algo aparentemente inofensivo, pero si no es la voluntad de Dios, hermano, le va a causar un daño, va a contaminar de tal manera su vida, que cuando usted venga a darse cuenta, ya no va a poder regresar por medios naturales. La mayoría de nosotros reconocimos a Dios en Cristo cuando estábamos rodeados de mucho mal. Dios usa el mal para probar su bondad, para que se vea su bondad. Hay dos atributos de Dios de los que hemos hablado ya el año pasado, me parece, que les estuve hablando de los atributos de Dios. Hay dos atributos del Señor que resaltan en medio del mal. El primero de ellos, su justicia. La justicia de Dios resalta por encima del mal. En primer lugar, Romanos 8:28, creo que usted lo conoce. ¿Conoce de memoria ese versículo? Romanos 8:28. A los que aman a Dios. Exacto. Y sabemos, dice el escritor. O sea, algo que nadie ignora. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces el mal, ¿usted ama a Dios? Esa es la pregunta. ¿Usted ama a Dios? El mal obra para bien suyo. ¿De qué manera? El mal hace que brille más la justicia de Dios. La justicia de Dios se hace visible gracias a la existencia del mal. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, en Números 14:18, usted encuentra una declaración tajante. El Señor de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al malo, al que hace maldad. Jamás. Ningún malo, ninguna persona que hace maldad va a poder engañar jamás a Dios. Podemos engañar a todas las personas alrededor nuestro. Podemos engañar al sistema de justicia humano. Podemos engañar a los jueces o a las cortes de cualquier nación. Pero nadie jamás puede engañar a Dios. Él jamás tendrá por inocente al malvado. El Señor va a juzgar el mal, su justicia va a brillar. ¿De qué manera Él mostraría su justicia si no es a través de castigar el mal que existe en el hombre? Viene un tiempo en que Dios juzgará todas las obras de los hombres. Hasta las obras de la iglesia serán juzgadas. Porque aún estando en la iglesia, muchas de nuestras obras no son hechas con bondad, sino con malicia. Y la malicia no es otra cosa que maldad. Segunda Pedro 2:4. 2:4 al 9. Para que vea, hágase una idea de la justicia de Dios al leer esto. Piense en un Dios justo. Ponga esa palabra en su mente, justicia, y ahora lea esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 8. Porque este justo que moraba entre ellos, o sea Lot, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios es
justo. Pero ¿cómo sabríamos que Dios es justo si no castiga al malo? No podríamos saberlo. Otro atributo del Señor es su misericordia, que le decía hace un momento. No la entendemos. La disfrutamos, pero no la entendemos a profundidad. La misericordia de Dios. ¿Cómo es que no nos da a todos el castigo que merecemos ya? Por su misericordia. ¿Cómo mostraría Dios su misericordia si no hubiera maldad, si no hubiera mal en el universo? ¿Cómo? No se puede. Mire lo que dice Números 14, 18. Los que pueden buscar, que son rápidos para buscar, vaya ahí, Números 14, 18. Si no, espere que yo se lo lea y confíe que es lo que dice la Biblia. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es grande en misericordia. Él no nos da lo que merecemos en el momento. Y aquí está otro propósito del mal. Revela lo que hay en el corazón del hombre. Revela lo que hay en nuestro interior. Y revela cuando usted y yo estamos arrepentidos. ¿De qué otra manera podríamos mostrar arrepentimiento si no es que estamos saliendo de las tinieblas a la luz? No podría mostrarse el arrepentimiento humano si no hubiera un mal del cual arrepentirse. Entonces el propósito de Dios con el mal no es solamente hacerle la vida triste a usted, es mostrar su gran amor, que usted y yo entendamos su gran amor, que usted y yo entendamos su misericordia y su justicia y lo usemos a Él como referente, que nuestra esperanza esté puesta en la justicia de Dios y en la misericordia de Dios. Dos atributos que no brillarían como brillan hoy si no fuera por la maldad del ser humano. Y por último, el mal tiene un final. El mal no es eterno. El mal está ahí por un tiempo, pero el Señor promete que va a erradicar el mal. Usted y yo nacimos enemigos de Dios. Usted y yo nacimos atados, esclavizados a la maldad. Ninguno de nosotros, hermano, ganó por derecho el privilegio de acercarse a Dios. Éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10 lo dice así. Usa estas palabras, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, cuando usted crea que sufre y que la maldad está ganando la batalla, acuérdese que el mal también sirve a los propósitos de Dios. El mal también es un elemento que la omnipotencia de Dios puede utilizar para un propósito digno. Por ejemplo, voy a necesitar que usted me ayude, porque mi garganta ya se está cansando mucho. Y no es normal, pero he estado un poco mal de salud esta semana. De un rato a otro se va a cerrar y me voy a quedar sin hablar, así que ayúdeme usted. Lea a alguien, por favor, el primero que lo encuentre. Salmo 37:2. Amén. ¿A quiénes se está refiriendo ahí? A los malos, a los que hacen maldad, a los impíos que están en contra de Dios, a aquellos que no quieren entender la bondad de Dios o que entendiéndola la rechazan. Mire, la maldad nos sirve, es decir, podemos usar la maldad para ver la bondad de Dios. Mire, algunos de nosotros, y voy a hablar por mí, yo conocí a Dios cuando la maldad de mi corazón llegó a un punto intolerante o intolerable. Cuando yo ya no podía soportar la maldad de mi corazón, fue cuando busqué una alternativa. A veces nos preocupamos cuando un ser querido, un hijo, una hija, un familiar cercano, está dando pasos gigantes hacia el mal. Es normal que usted se preocupe, pero déjeme decirle algo, cuando llegue al tope, al colmo, cuando ya no pueda soportarlo más, no le va a quedar otra alternativa que mirar hacia la bondad de Dios. Es la única forma. Me pasó a mí y yo sé que le pasó a muchos de ustedes.
Cuando llegamos a un límite de maldad que ya era insoportable para nuestro ser, entonces nos dimos cuenta de la bondad de Dios. Porque los malos, dice el Salmo, serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y eso es un pensamiento que es capaz de transformar el rumbo de la vida de cualquier ser humano. Isaías 53:7. Para el primero que lo encuentre, por favor. No se peleen, cualquiera. Ajá. Amén. Este pasaje nos habla del acto más grande de maldad que se ejecutó contra un inocente. Cuando usted cree que el mal le está afectando, cuando usted cree que el mal está haciendo daño a su vida, acuérdese del daño que le hizo a Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pregunto, ¿era digno Jesús de que le pasara eso? ¿Fue su maldad la que llevó a la gente a tratarlo así? ¿Lo trataron así por malo? Ahora comparémonos nosotros ahí, muchas de las cosas que nos han pasado, nos las ganamos. Muchas de las cosas malas que nos han sucedido, nosotros nos las ganamos, hermano. Pero él no. Ahora, si alguien podría en este momento criticar la existencia del mal, sería el mismo Jesús. Porque él no hizo nada malo, sin embargo, fue castigado como malhechor. En Lucas 23, leo para usted, 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Es decir, este hombre está limpio. En él no hay maldad. En el versículo 14 les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Otra vez, él no ha hecho nada malo. Y por último, versículo 22, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte hallado en él. ¿Fue eso suficiente para librar a Jesús del mal? En el Salmo, el Señor habla de que una jauría de perros lo habían rodeado. Un grupo de perros salvajes lo estaban destrozando. Así lo vio el salmista. ¿No se ha sentido usted así a veces, hermano, cuando el mal se ensaña contra su vida? Cuando parece que usted se volvió el blanco de Satanás, el blanco de la maldad del mundo. Cuando todo le sale mal, apenas salió de un golpe y le cae otro golpe encima. Jesús sabe cómo usted se siente. Cristo sabe cómo se siente una persona en esas condiciones. Y por último, Gálatas 3:13. ¿Alguien que lo tenga? Gracias, hermano Juan. Gracias. He ahí el final del mal. Jesús sufrió a manos del mal para destruir el mal. El mal no va a estar para siempre en la tierra. El mal es temporal. El sufrimiento es temporal. Sin embargo, nosotros somos engañados por Satanás y muchas veces pensamos, y usted no me va a dejar mentir, a veces pensamos al ver sufrir a una persona, algo malo tuvo que haber hecho. Oh, a este le está pasando eso porque algo malo, algún pecado debe estar escondiendo. Eso dijeron cuando Job, el justo Job, estaba en tribulación. Sus amigos pensaron, ¿cuándo un justo ha padecido? ¿Cuándo un justo ha padecido injustamente? Y ese es el pensamiento que muchos de nosotros manejamos. Creemos que vamos a ser buenos para que nada malo nos suceda. Y entonces Dios en su misericordia deja que nos suceda algo malo para quitarnos esa idea de la cabeza. Usted no es bueno para que le pasen cosas buenas. El famoso karma del mundo. Eso no existe, hermano. Esos son cuentos. Oh, que si hago algo bueno me va a mandar el universo. Please. Nadie merecía, vamos a pensar que el karma fuera cierto, nadie merecía un mejor karma que Jesús.
el que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, el infierno se ensañó contra el justo Hijo de Dios, porque esas ridiculeces del karma no existen. Usted pórtese lo mejor que pueda, no para que le vaya bien. Usted pórtese lo mejor que pueda porque usted va a agradar a Dios con eso. Pero el mundo lo va a hacer a usted blanco. Cuanto mejor se porte, más lo va a atacar el mundo. Y usted va a salir diciendo de aquí, oh, el pastor dijo que de nada sirve portarse bien. Es que usted no se porta bien para que le vaya bien. Usted obedece a la voluntad de Dios porque es agradable, porque es perfecta, porque es buena su voluntad, porque usted va a disfrutar hacer la voluntad de Dios. Independientemente cómo el mundo reaccione, si el mundo se vuelca contra usted, déjelo, el Señor se va a encargar de él. Él no da por inocente al culpable ni al malvado. El malvado será pronto cortado y como la hierba se va a secar. Usted haga la voluntad de Dios y deje que el mundo se ensañe contra usted. Usted tiene un defensor a su lado. Usted tiene alguien que pelea por usted, alguien que ha dado su vida por usted y que está dispuesto a todo para guardarlo. Amén. Al pasar Jesús, leo para usted Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Oiga el pensamiento nuestro. Vemos a alguien sufriendo. Este pecó. Un pecado está pagando. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ninguno. No es que pecó él, ni pecaron sus padres. Este hombre está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire si no le da Dios un propósito a lo malo que sucede, a la maldad, al mal. Este nació así o este está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Usted y yo vivimos en un mundo contaminado por el mal. Eso es inevitable. Cuando usted camina por el mundo, el mal en algún momento va a atacarlo. Yo quisiera decirle, hermano, que usted va a tener siempre una protección 100% efectiva, que nunca nada lo va a tocar, pero eso no es bíblico. En el mundo tendréis aflicción, dijo el propio maestro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, de parte del Señor tenemos la confirmación de que las cosas no siempre van a salir como esperamos aquí en la tierra. Pero sí sabemos que el Señor tiene un propósito para ese sufrimiento, para ese mal. A la mujer dijo, Génesis 3, 16, 17. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso es el mal. Cuando el trabajo se complica, cuando parir hijos es un problema y luego los hijos nacemos rebeldes. No solo como le costó a nuestra pobre madre traernos al mundo, luego ni siquiera le obedecemos. No es culpa de nadie, es el mal que hay en el mundo. Es culpa de la maldad generalizada. No piense que cuando las cosas salen mal es porque usted está pagando algo. A los hombres y mujeres más fieles al Señor le han nacido hijos rebeldes. No crea que siempre el que un hijo se descarríe es culpa suya. Al gran Samuel, el profeta Samuel, sus hijos, dijeron la gente de aquel tiempo, tus hijos no andan en tus caminos, Samuel. Y la Biblia no dice que Samuel haya sido un mal padre. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros tiene, o mejor dicho, es susceptible de ser atacado por el mal de una o de otra forma. No crea, no vaya a creer que solamente es por el mal que hay en su corazón, aunque combátalo, eso sí, combátalo. Y por último, para terminar, 2 versículos más. ¿Será que a Dios le gusta vernos sufrir? ¿Qué siente Dios cuando yo sufro? Él porque Él es Dios, a Él nada lo afecta. Él está en el tercer cielo, Él está bien. Pero nosotros aquí en la tierra nos debatimos contra la muerte todos los días, contra el peligro, contra el mal, luchamos contra dictadores, luchamos contra delincuentes, luchamos contra las drogas, luchamos contra la pornografía, luchamos contra el homicidio, el hurto, el robo.
a Él porque está sentado en su trono. ¿Cómo se siente el corazón de Dios ante el mal? Padres, contesten esta pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando uno de sus hijos fracasa en algo o es dañado por alguien? ¿Cómo se siente usted? Dolor, preocupación, tristeza. Sobre todo cuando no podemos hacer nada, cuando son las decisiones de nuestros hijos las que los llevan a eso y ellos no quieren no quieren cambiar de opinión. Si alguien de afuera viene y daña a uno de nuestros hijos, no, claro, usted puede ponerse en el medio, pero cuando es el mismo hijo, la misma hija, el que tomó las decisiones equivocadas, ¿cómo le ayudo? Si él o ella quiere estar así. Bueno, miremos lo que dice la Escritura. Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Será que Dios no les pudo decir, no hagan maldad? Claro que lo hizo. Claro que le dijo al hombre lo que era malo. Pero el hombre decidió hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué dice luego? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mire, cuando nuestros hijos están pequeños, hermano, siembre buenas semillas en su corazón lo más que pueda. No deje pasar una oportunidad. Que sus hijos aprendan a pensar bíblicamente, que aprendan a tomar en cuenta a Dios en sus decisiones. No siempre vamos a tener éxito. No todas las semillas van a germinar, pero siembre la mayor cantidad posible. Porque no hay nada más doloroso que ver a un hijo hacer exactamente lo opuesto a lo que se le enseñó en la casa. Eso es doloroso. Ahora estos niños, esos bebés, esos niños que usted siente que es una carga, un estorbo traerlos a la iglesia. Espérese que lleguen a 20, 25, 30 años y no quieran pararse en una iglesia. Usted va a llorar lágrimas de sangre para que puedan venir a Cristo. Y entonces va a decir, oh, si volvieran a ser niños para llevarlos a la iglesia. No es una madre ni un padre el que ha clamado así. Han sido millones en toda la historia de la humanidad. Hermano, que la vida de tus hijos valga y que valga la pena tu sacrificio. Ponlos en contacto con lo sagrado. Si Dios no es el centro de tu casa, afíliate a una iglesia bíblica y que conozcan a Cristo desde temprano. Porque el mal no lo va a perdonar. El mal no va a tener misericordia de tu familia. No va a tener misericordia de tus hijos. Sacrifícate hoy, porque te va a doler tu corazón, así como duele el corazón de Dios. ¿Qué más dice el Señor a través del profeta? ¿Qué más se puede hacer por mi humanidad, por mi raza humana que no haya hecho yo? Nos compara con una viña y él un viñador. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho? La acerqué, le puse un cerco bonito alrededor. Removí la tierra para que se oxigenara y para que tomara agua y nutrientes. Hice un lagar en medio para exprimir las uvas cuando diera la cosecha. ¿Y qué dio? Uvas silvestres, uvas agrias de las que no se puede sacar jugo. Eso fue Israel en el tiempo antiguo y eso puede ser la iglesia en el tiempo moderno si nos descuidamos. El Señor ha hecho todo para que la iglesia tenga todo lo que necesita. Mire lo que ha hecho por nosotros, pues. Dejemos lo espiritual, porque lo espiritual nos meteríamos en un tema inagotable. Miremos lo físico, mire lo que ha hecho Dios por nosotros. Mire todo lo que le ha provisto, aparte de una familia espiritual que le ama. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos peleamos uno con otro. Empezamos a desconfiar del hermano o de la hermana. Hebreos 4, 14 y 15, y aquí sí termino. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Grave esto. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo se siente Dios cuando el mal nos toca? O mejor aún, ¿cómo se siente Dios cuando el mal brota de nuestro corazón y somos tentados? Él fue tentado. Él entiende. El Señor sabe lo que es la presión del pecado, la presión del mal. Mire, dicen unos comentaristas, Él no solo oyó, Él sintió el aliento de Satanás cuando fue tentado. Sin embargo, el Señor se mantuvo. ¿Cómo reacciona Dios cuando usted y yo somos tentados? Primero, le duele su corazón. Y luego, se pone en su lugar, se pone en el lugar suyo y entiende la situación que usted está pasando. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente a Él. Acérquese al Señor. Mire, no es extraño que la maldad le venza en algún momento. Lo que es extraño es que usted piense que Dios no lo entiende. Eso es extraño. Él entiende. Si usted falla, si usted se equivoca, eso no es extraño. Usted todavía no es un ser de luz. Usted todavía no está en un cuerpo transformado. Su cuerpo todavía es de carne, todavía suda. Lo extraño es que conociendo esta verdad, no nos acerquemos al Señor buscando su perdón y su misericordia. Cuando el mal le toque, hermano mío, acérquese al Señor. Mire, el principio del final del mal, usted y yo lo estamos viviendo ya. El Señor ya nos arrancó la mayor parte del mal. Todavía hay restos en nuestro corazón y de vez en cuando salen. Pero el hecho de estar en Cristo, el hecho de estudiar su palabra, el hecho de adorar al Señor, es una muestra. Él ya empezó el proceso de exterminio, el proceso de sacar el mal de su corazón. Él ya lo empezó y lo va a terminar un día cuando acabe con todo el mal del universo. Viene ese día, hermano. Mire, las cosas más preciosas de Dios todavía están en el futuro. Lo que sabemos de Dios que Él hizo en el pasado y lo que está haciendo en el presente solo es un pequeño anticipo. Las cosas más emocionantes de Dios son las que van a suceder en el futuro todavía, y es un futuro muy próximo. Por lo tanto, ponga su confianza en Dios. El mal tiene final. Y el final es Cristo. Cristo es el final del mal. Él es el vencedor de la muerte y el vencedor del pecado. Y Él va a vencer el mal un día y usted y yo ya no nos preocuparemos más por el mal. Póngase de pie. Póngase de pie un momento y vamos a dar gracias al Señor. Estamos todavía en un mundo de maldad. No se extrañe cuando el mal lo ataque. No es algo extraño, no es algo raro. Sucede y sucede muy común, muy a menudo. Pero usted sujétese, agárrese firme del Señor y no permita que el mal le haga dudar en su corazón de la bondad de Dios. ¿Escuchó eso? No permita que el mal le haga dudar de la bondad de su Dios. Y cuando usted crea que Dios no está siendo suficientemente bondadoso con usted, mire a la cruz. Mire a su Salvador crucificado y dése cuenta que la obra más grande a favor suyo, Él ya la hizo. Para que usted no tenga que pagar nada por las bendiciones espirituales que recibe. Eso sí, cuando sea bendecido espiritualmente y vengan momentos de tiempo de refrigerio de parte del Señor, sea agradecido y dígale: Señor, gracias por lo que ahora estoy disfrutando. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, por tu misericordia, tu justicia y tu gracia. Agradecemos, Señor, porque en medio de todas las dificultades, las vicisitudes, los problemas de la vida, sabemos que tenemos, Señor, una seguridad plena en lo que tú has hecho por nosotros. El mal jamás podrá derrotar, Señor, toda la bondad, todo el amor que tú derramaste para nosotros en el Calvario. Jamás ninguna especie de mal, ninguna cantidad de mal podrá borrar, Señor, todo lo bueno que tú has hecho por tu pueblo. Mi Dios, yo te doy gracias en esta mañana, en este mediodía ya. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra, por el privilegio que tenemos de meditar en tu grandeza, Señor, de reconocer cuánto tú has hecho por nosotros, de reconocer cuánto te has esforzado a través de los siglos
para que nosotros hoy tengamos, Señor, con seguridad, con garantía, con certeza plena, la confianza en ti, Señor, que tú vences todo mal. Señor, sabemos que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque eso es lo que es. Estos momentos, este tiempo que estamos viviendo en medio de la maldad es temporal. Absolutamente nada ni nadie puede hacer que este mal dure para siempre. Al contrario, Señor, tú has prometido erradicar el mal y ahí está nuestra confianza. Sabemos que lo que padecemos hoy y el daño que el mal puede hacernos aquí en la tierra es temporal, es pasajero. Pero tú has prometido, Señor, que el que se mantenga fiel, el que llegue hasta el final, Señor, tú le recompensarás abundantemente y lo pondrás en un lugar de honor donde ya no podrá ser, donde ya no podrá ser tocado por el mal, donde ya no podrá ser asaeteado por el mal, herido por el mal. Gracias, mi Señor, confiamos, Padre Santo, que muy pronto estaremos en tu presencia y podremos disfrutar para siempre de tu plenitud, de tu bondad y de tu amor. Gracias, Padre mío. A cada uno de mis hermanos presentes en esta tarde ya, los bendigo en el nombre de Jesús, dándote gracias por sus familias, Señor. Danos sabiduría, Padre bueno. Esa sabiduría de lo alto que nos sirve para tomar las decisiones de acuerdo con tu perfecta voluntad. No queremos hacer lo que a nosotros se nos antoja. No queremos seguir, Señor, los designios de nuestro corazón, que siempre son perversos. Queremos seguir tu perfecta voluntad contenida en tu palabra. Y danos la sabiduría, Señor, para encontrar siempre el consejo de acuerdo con tu voluntad. Señor, gracias. Despídenos en paz de esta reunión. A mis hermanos que están en este día aquí, Señor, gracias por sus vidas. A los amigos que nos visitaron, gracias, Señor, nos honran con su presencia. Dale, Señor, el resto del día, un día precioso, un día placentero, y que tu Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones por medio de la palabra que escucharon hoy, para que puedan llegar, Señor, al conocimiento pleno de tu perfecta voluntad para sus vidas, y es que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Estamos despedidos.